Muy buenos días. Vamos a empezar con la capacitación de previa transferencia programada para hoy. Les saluda Joseph Demoy, gerente de previa transferencia de TP Consultants. Entonces, de acuerdo a lo programado, vamos a exponer el tema sobre los precios de transferencia y su aplicación en Honduras. Bueno, en primer lugar, estoy en representación de la firma TP Consultants. Es una network internacional especializada netamente en precios de transferencia. Contamos con oficinas en más de 15 países en toda Latinoamérica y España. Y además contamos con más de 12 años de experiencia brindando este tipo de servicios. Contamos con base de datos certificadas a nivel internacional y ya hemos asesorado a diversos clientes en auditorías, en fiscalizaciones relacionadas a precios de transferencia. Bueno, antes de explicar el tema de la normativa en Honduras, vamos a hacer una breve introducción a los precios de transferencia para comprender algunos conceptos, ¿no? ¿Qué son los precios de transferencia? Entonces, una empresa tiene dos tipos de operaciones, digamos, con dos grupos de empresas, por así decirlo, ¿no? Con terceros independientes por un lado y por las llamadas vinculadas o relacionadas, ¿no? Con esas empresas puede intercambiar bienes o servicios o servicios financieros o financiamientos, digamos. Entonces, ¿qué es lo que estudia la operación de referencia? Analiza las operaciones pactadas entre partes vinculadas o relacionadas netamente. Y acá hay un concepto muy importante para entender cómo funciona la operación de transferencia, que es el principio de libre competencia. Entonces, como les mencionaba, los precios de transferencia analizan las operaciones pactadas entre partes relacionadas. ¿Y qué nos dice este principio? Que estas operaciones deberían ser pactados a precios o rentabilidades de mercado. Vamos a ver acá un breve ejemplo de cómo se puede dar una manipulación de precios con precios de transferencia pactados entre partes relacionadas. Entonces, tenemos una empresa local que transfiere bienes y servicios a su casa matriz en el extranjero. Entonces, esta empresa recibe como ingresos, en el caso de que no haya manipulación de precios, 140 millones de dólares, ¿no? Entonces se volvería un costo para la casa matriz. Pero ¿qué pasaría si el precio de venta pactado por esta empresa local estaría por debajo del mercado? Supongamos que baja hasta 100 millones de dólares. Se volvería un costo de 100 millones de dólares para la casa matriz. Y ahí vemos cómo el impuesto calculado a nivel global es menor, ¿no? Sin manipulación de precios tenemos un impuesto global del grupo económico de 62 millones de dólares. Y con la manipulación de precios, es decir, pactando los precios por debajo del mercado, tenemos solamente un impuesto total pagado por el grupo de 60 millones. Entonces acá podemos ver cómo la manipulación de precios puede ayudar, cómo facilita que los grupos multinacionales paguen un menor impuesto que lo deberían de haber efectuado correctamente con precios de mercado. Y bueno, el rol de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es la OCDE. Este es el organismo internacional que regula todo el tema de precios de transferencia a nivel mundial. Esta organización publica diferentes estudios, diferentes análisis, donde da las recomendaciones tanto a las administraciones tributarias locales como a las empresas multinacionales referente a los precios de transferencia. ¿Qué es lo que, qué es lo que promueve esta organización? El intercambio de información, ¿no? Mayor transparencia, envíos de reportes semestrales o anuales a las administraciones tributarias para validar los precios de mercado. ¿Qué está pasando en Latinoamérica actualmente? En Centroamérica, como ya muchos sabrán, están la reciente adopción de las normas de precio de transferencia. Ya se están emitiendo declaraciones del año pasado. En el caso de Honduras, se declararon 2 años fiscales. Igual manera, ¿no? Hay un aumento de los recursos públicos para atender temas de precio de transferencia, específicamente las fiscalizaciones. Hace poco, en este año, se ha aumentado el número de personal. En la Administración Tributaria hay una reorganización del organismo que revisa todo el tema de precio de transferencia en Honduras. Hay aumento de personal para atender fiscalizaciones y se está invirtiendo en base de datos también para validar los valores de mercado que emiten las empresas. Y bueno, también hay mayor intercambio de información regional a nivel de Latinoamérica. ¿Qué más vemos? Bueno, lo que les comentaba, ¿no? Las declaraciones informativas anuales enviadas al azar, en este caso. Creciente número de casos vistos en las cortes internacionales también. El incremento también del planeamiento estratégico de transferencia, que ya es un escalón más,
Es decir, las empresas ya no esperan que les soliciten las declaraciones, sino antes de que se emitan regulaciones de precios de transferencia a nivel local, ya planifican sus precios de transferencia para que estén dentro de los valores de mercado. Y también la implementación de las medidas BEPS, que son las medidas tomadas para proteger la base imponible, la erosión de la base imponible de las empresas. Entonces, ya hay un tema que se está generalizando a nivel latinoamericano sobre la regulación de precios de transferencia. Bueno, en el programa pueden ver un icono de levantar la mano por si tienen consultas y se las puedo resolver en tiempo real. Se les puede activar el audio para que hagan sus consultas correspondientes. ¿Ok? Entonces continuamos. Y bueno, ya con estos conceptos básicos vamos a ver la normativa de precios de transferencia en Honduras, cómo se está desarrollando, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la normativa? Permitir a cada país grabar los ingresos conforme a derecho le corresponda. Y también por su lado los contribuyentes que determinen una base gravable justa, tengan la manera de comprobar que sus precios y rentabilidades son pactados a precios de mercado, cumpliendo el principio de Arlen. Y bueno, minimizar también la doble imposición internacional y fomentar una competencia internacional más justa. Como podemos ver, por un lado está la SAR, la nueva institución creada hace un par de meses en Honduras, la entidad que revisa todo lo referente a la transferencia. Y por el otro lado, las empresas multinacionales o empresas que realizan operaciones con partes vinculadas. Entonces, estas empresas son las que están obligadas a proporcionar la información sustentatoria a la SAR. ¿Cómo ha evolucionado la normativa y, bueno, los precios de transferencia en general en Honduras? ¿No? En el año 2011 se promulga el decreto 232-2011, que es la ley de regulación de precios de transferencia, ¿no? Que es la base donde se encuentran todos los conceptos, la forma como se desenvuelve todas las obligaciones de transparencia en Honduras, y en enero de 2014 ya entra en vigencia la ley. Posteriormente, el 18 de septiembre de 2015, se promulga ya el reglamento de la ley que les he mencionado anteriormente, y bueno, en el 2016 ya entran los vencimientos de las declaraciones, comenzando con finales de marzo el vencimiento de la declaración de precios de transferencia 2014 y un mes después el vencimiento de la declaración de precios de transferencia del año tributario 2015. Este año se promulgó una amnistía por 90 días para las declaraciones 2014 y 2015 libres de multas o recargos, el cual vence el 17 de abril. Y bueno, el 30 de abril vence ya la declaración correspondiente al ejercicio fiscal 2016. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de los precios de transferencia en Honduras, no? Actualmente son todos los contribuyentes que realicen operaciones con partes relacionadas, tanto locales como del exterior. Estas empresas deben de contar con documentación sustento de sus operaciones efectuadas con vinculadas, son sujetos a fiscalizaciones por parte de la Administración Tributaria y también la Administración Tributaria tendrá facultades para realizar ajustes si así lo decide. A ver, consultas, continuamos. Un punto muy importante, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para identificar partes vinculadas o relacionadas? Tenemos diferentes casos. Un primer caso es que el declarante o la contraparte, que se vendría a ser una casa matriz, posee directo o indirectamente al menos el 50% del capital social de otra parte, que vendría a ser la filial. Ese es el primer caso. Si se presenta este caso, sí ya se consideran partes relacionadas a ambas compañías. Tenemos un segundo caso de una parte que posee una agencia o establecimiento permanente local o en el exterior. Si se presenta de esta manera, también se consideran partes vinculadas o relacionadas. Un tercer caso, cuando el declarante o la contraparte, es decir, la empresa local o, bueno, la que está declarando, o una parte local también vinculada o del exterior, posee participación directa o indirecta en la dirección, administración o control de otra parte. Entonces, como podemos ver, la vinculación no solamente es por posesión accionarial, sino también por participación en la dirección, administración o control de otra compañía. Por ejemplo, ¿no? La dirección puede ser en directores en común, la administración también administradores en común, representantes legales,
control, también personas, ¿no?, que tengan poder de decisión dentro de la otra compañía. Entonces, va mucho más allá que la posición netamente accionarial. También tenemos los casos de que dos empresas se encuentran bajo la dirección, también control o capital de una misma persona o entidad. Estas tres empresas, la casa matriz y las dos filiales, también todas ellas se considerarían partes vinculadas. También cuando se presentan casos de contratos de exclusividad, tratamiento preferencial y o dependencia económico-financiera, también se consideran como partes relacionadas. Y bueno, cualquier empresa que realice operaciones con partes ubicadas en paraísos fiscales también se consideran partes relacionadas o vinculadas. Y bueno, en este caso también, para hacer una cápite, una persona natural también posee participación en el capital social o derechos de voto cuando la titularidad, ya sea directa o indirecta, corresponde al cónyuge o persona unida por relación de parentesco, ¿no? Por consanguinidad hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo grado, así como lo estamos viendo en la gráfica. Y bueno, operaciones que son sujetas a análisis, todo tipo de operaciones que que puedan afectar a estado de ganancias y pérdidas, a estado de resultados de una compañía, ¿no? La transferencia de bienes tangibles, ¿no? Como materias primas, productos terminados, activos fijos, etcétera. También transferencia de bienes intangibles, ya sea venta o cesiones, usufructos, servicios, ¿no? Toda clase de servicio. Y financiamiento también, ¿no? Préstamos, factoraje, leasing, garantías, intereses, etcétera. Como les repito, si tienen consultas, el icono que pueden ver ahí en la pantalla, lo presionan y yo les puedo activar el audio. ¿Cuáles son las obligaciones formales de los contribuyentes que se encuentran dentro del régimen de los de transferencia en Honduras? ¿No? Tenemos dos documentos que deben ser presentados, ¿no? En primer lugar, la declaración jurada informativa anual sobre precio de transferencia y, en segundo lugar, el estudio técnico de precio de transferencia, que es el sustento de todo lo que se menciona en la declaración jurada. ¿Quiénes están obligados actualmente a presentar la declaración? Por su parte, las medianas y grandes empresas que realizan operaciones con partes relacionadas por un monto igual o superior a los $250.000 en un año. Las empresas que tengan operaciones con regímenes especiales, si no mencionan límites de montos de operaciones. Las empresas que tienen operaciones con paraísos fiscales también no hay un límite de montos. Bueno, pero en este caso entraría en vigencia recién que se promulgue el listado de paraísos fiscales que se menciona en el reglamento de precio de transferencia. Y por su lado, los pequeños contribuyentes que tengan operaciones con partes relacionadas locales o del exterior por un monto igual o superior al $1.000.000. ¿Cuáles son los plazos para presentar la declaración y el estudio técnico? La declaración, en el caso de los contribuyentes, su periodo fiscal coincida con el año civil o calendario, tienen hasta el 30 de abril del año siguiente para presentar la declaración. En el caso de los contribuyentes con periodos fiscales especiales, a más tardar dentro de los 3 meses siguientes al cierre del periodo fiscal. Y bueno, en el caso del estudio técnico, se presenta a solicitud de la Administración Tributaria, dentro de los 15 días siguientes desde la notificación a la empresa. Bueno, y comentarles nuevamente que se encuentra vigente una amnistía para presentar sin recargos de multas las declaraciones de los ejercicios 2014 y 2015, ¿no? Como les decía, esta vence el 17 de abril. ¿Cuáles son las multas y sanciones que se exponen las empresas que no corroboren, que no presenten información sustento de su precio de transferencia? El no presentar la declaración de precio de transferencia o con datos, o bueno, el no presentar la declaración de precio de transferencia con datos falsos o incompletos, puede ser sancionado con una multa de $10.000. Por su parte, declarar una base imponible inferior a la que corresponde a valores de mercado se sanciona con una multa de 15% sobre el ajuste realizado por la Administración Tributaria. Y en caso ocurran los hechos 1 y 2 mencionados, la multa ya va a ser del 30% del ajuste o $20.000, ¿no? Entre ambos importes, el que resulte mayor.
y otros incumplimientos serán sancionados con una multa adicional a todas las que les he mencionado de $5.000. ¿Cuáles son las fuentes de información para documentar los planes de transferencia? Lo más básico, ¿no? Toda la información contable de la compañía bajo análisis o la declarante. Bueno, si cuenta con estados financieros auditados, mucho mejor. La estructura corporativa a nivel de grupo y a nivel interno también de la compañía. Todos los contratos pactados entre partes relacionadas también son importantes. Y bueno, vamos a otro punto, es el análisis ya de las operaciones con partes relacionadas. Tenemos 5 factores de comparabilidad antes de seleccionar las metodologías, ¿no? Este paso es importante porque nos va a ayudar a definir exactamente qué tipo de operación estamos analizando y cómo la vamos a analizar y la metodología que debemos aplicar. Entonces, tenemos 5 aspectos importantes, ¿no? Uno es las características de los bienes y servicios que se están transando entre las partes vinculadas. Dos son las funciones activos y riesgos asumidos por las partes también de la operación. Tercero, los términos y condiciones contractuales. Cuarto, las circunstancias económicas que se realizan las operaciones. Y quinto, las estrategias empresariales o de negocio. Esto, como les decía, nos va a ayudar a seleccionar adecuadamente las comparables, determinar el precio o margen de rentabilidad del mercado. Entonces, el primer punto, ¿no? Que son las características de los bienes y servicios. Bueno, tenemos diferentes tipos de operaciones, como les mencioné hace un rato. En el caso de los bienes tangibles, se evalúan las características físicas, las cualidades y fiabilidad, disponibilidad, etcétera. En el caso de los servicios, la naturaleza, el alcance y, bueno, las características, obviamente. En el caso de los activos intangibles, el tipo de retribución, ¿no? Cómo se va a pagar por el uso o por el uso, por la venta de ese intangible, la forma de operación, el tipo de activo, etcétera. Y en caso de los préstamos, no es importante si existe una tasa de interés, los plazos de pago, el riesgo, entre otros puntos. El segundo factor de comparabilidad, las funciones activos y riesgos asumidos, ¿no? Dentro de las funciones, todas las funciones de las partes analizadas, comenzando por la actividad económica de las partes involucradas, las líneas de negocio que poseen, el proceso de producción, etcétera. Dentro de los activos, ¿no? Todos los activos que puedan influir en la operación y los riesgos, bueno, de acuerdo a los tipos de empresa que estamos analizando y el tipo de operación también. Y bueno, los términos y condiciones contractuales, bueno, en el caso que hayan contratos, ¿no? Pactados por escrito, o bueno, si no hubiera un contrato pactado por escrito, analizar cómo en la práctica se realiza la operación, ¿no? Quién asume mayor riesgo, cómo son las condiciones de pago, también importante, entre otros factores. Las circunstancias económicas en que se realizan las operaciones, ¿no? Tener, importante, ¿no? La fecha y el momento de la operación, creo que es un aspecto clave para definir las circunstancias económicas, ¿no? Los países donde se ubican las partes relacionadas, ¿no? Puede ser una empresa de Honduras, contra con una empresa del extranjero o también una empresa local. Entonces, es importante, bueno, entre otros aspectos que hay que evaluar. Y las estrategias empresariales o de negocio, finalmente, que es el último factor de comparabilidad que debemos de evaluar. Este, el grado de diversificación, ¿no? La aversión al riesgo, valoración de los cambios políticos, la etapa también en la que se encuentra la empresa, puede ser una etapa de crecimiento, una etapa ya de estabilización. Entonces, eso es importante también para seleccionar las comparables adecuadas. Entonces, para el análisis ya de las operaciones en sí, el análisis transaccional, se realiza operación por operación, ¿no? O sea, mejor dicho de otra manera, ¿no? No hay un método que aplique para una empresa, sino los métodos se aplican por cada operación que se ha pactado con partes relacionadas. Y bueno, ya en los casos de que las operaciones no pueden ser analizadas individualmente, ya se recurre a análisis a nivel global. En consultas me indican para activarles el audio. Y bueno, describirles los métodos de plan de transferencia, ¿no? ¿Cuáles son las metodologías que actualmente, de acuerdo a la normativa de Honduras,
podemos, podemos aplicar. Por un lado tenemos los métodos tradicionales, que son los métodos recomendados por defecto, porque son más directos que las otras clases de métodos que les voy a comentar luego. Entonces, por el lado de los métodos tradicionales, tenemos el método del precio comparable no controlado, también llamado Q, el método del costo adicionado llamado CM y el método del precio de reventa llamado PR. Y por los métodos no tradicionales tenemos el método transaccional de márgenes netos, el TMN, y el método de distribución de utilidades llamado DEU, y bueno, métodos alternativos que pueden ser aplicados también. Estas son las metodologías que les decía. Tenemos los tres métodos directos, tenemos los dos métodos no, digamos, indirectos o no tradicionales, basados en utilidades. Y bueno, cada uno analiza diferentes variables que les voy a mencionar a continuación. Entonces tenemos estas preguntas generalmente, ¿no? ¿Cómo se elige el mejor método? ¿Cómo se deben de aplicar? Y cómo interpretar los resultados que obtengamos, ¿no? Muy importante. A ver, tenemos la primera metodología, que es el CUP, que es un método tradicional. Esta metodología compara directamente el precio pactado, ¿no? Esta metodología exige un alto grado de comparabilidad con con las variables que encontremos. Entonces, tenemos un precio de la operación pactada entre partes vinculadas o relacionadas y tenemos un precio pactado entre partes independientes o no vinculadas. Como les decía, el indicador es el precio directamente. Las ventajas es que es el método más directo de todo lo que he mencionado en la lista anterior. Las desventajas es que exige un alto grado de comparabilidad y es muy sensible a cambios en las características del producto o servicio. Se recomienda su uso para operaciones de financiamiento o cuando la empresa tenga comparables internos. El método del costo adicionado también es un método tradicional y este método compara márgenes brutos. ¿Cuándo se recomienda su uso de esta metodología? Tenemos este caso clásico en el que se debería usar el método del costo adicionado. Tenemos la parte analizada, que es la empresa del medio, ¿no? Esta empresa compra materia prima e insumos, una empresa productora, una empresa manufacturera. Entonces, fabrica un producto determinado y lo comercializa a su parte vinculada, ¿no? Esa venta, la parte vinculada es la operación que se analizaría dentro de los precios de transferencia, ¿no? La venta de bienes producidos. Entonces, cuando se da esta figura de operación, compra de insumos a partes independientes y venta a partes vinculadas, esta operación debería ser analizada con el método del costo adicionado en teoría. ¿Cuál es el margen que se analiza? El margen o indicador es el indicador bruto sobre costo de venta, ¿no? Su ventaja es que requiere un menor nivel de comparabilidad del producto en sí, como la metodología anterior. Se enfoca más en las funciones realizadas por las partes que intervienen en la operación. Las desventajas es que es sensible a errores en la clasificación contable de costos, es decir, ¿no? Costos que están mal clasificados y pueden estar contablemente registrados como gastos operativos, tal vez. Entonces, eso puede errar el ratio que vamos a analizar. Y bueno, la preferencia de uso, como le mencioné, empresa manufacturera. Tenemos otra metodología que es el precio de reventa, que también es un método tradicional, y igual que el método anterior compara márgenes brutos. Entonces, le voy a mencionar, acá podemos visualizar cuál es la figura de cuando se aplicaría esta metodología. Tenemos dos partes vinculadas, en este caso, compra bienes, la parte analizada. Es decir, la empresa que estamos analizando es la empresa del medio, compra bienes a la parte vinculada y posteriormente los revende a partes independientes. Entonces, esta compra de mercadería para posterior reventa es analizada como por los precios de transferencia, la operación entre partes vinculadas. Entonces, ¿cómo se aplica esa metodología, no? Bueno, en primer lugar, el indicador es margen bruto sobre ventas, ¿no? Como vimos en el caso del costo adicionado, el costo más margen, el margen era el margen bruto sobre el costo de ventas. En este caso, el margen bruto sobre ventas netas. Las ventajas similares al método anterior, y igual las desventajas también que es sensible a errores en la clasificación de costos. Y bueno, esta metodología se usa preferentemente para operaciones de compra vinculadas para posterior reventa a terceros independientes, o sea, empresas que se dediquen a la distribución.
tenemos esta metodología transaccional de márgenes netos, que sería nuestro cuarto método que estamos analizando. Este método ya es no tradicional, ¿no? Entonces, esta metodología ya no compara los márgenes a nivel bruto, sino ya compara a nivel operativo. Entonces, tenemos una parte analizada, ¿no? Que transfiere bienes y servicios a una parte vinculada, y tenemos dos partes no vinculadas independientes que también transfieren bienes o servicios. Entonces, estos márgenes, este margen de la parte vinculada se analiza con los márgenes de mercado, ¿no? Los márgenes operativos sí son diversos, pero los principales son el margen operativo sobre costos totales o margen operativo sobre costo de venta más gastos operativos, o también otro margen operativo sobre ventas netas. De las ventajas es que requiere un menor grado de comparabilidad que todos los métodos que hemos seleccionado anteriormente, por eso van a ver que este es un método muy frecuente usado en diferentes estudios y es menos sensible a errores en la clasificación contable de costos y gastos, ¿no? La desventaja es que es sensible a deficiencias en la gestión y la operatividad del negocio. Finalmente tenemos la metodología de distribución de utilidades, que es una metodología que no es muy usada en realidad en los estudios, porque intervienen diferentes variables que son subjetivas. Pero ¿cuál es la figura de esta metodología? ¿Cómo se aplica, no? En este caso, bueno, tenemos un grupo económico de empresas que este, real- entre ellas transfieren diferentes bienes y servicios. ¿Cuál es la idea de esta metodología, no? Se aplica generalmente a empresas, digamos, que tienen operaciones muy interrelacionadas y no pueden estar separadas. Entonces, se analiza a partir de estados financieros consolidados y de acuerdo al tipo de empresa, a los activos de cada una, se determina un margen de rentabilidad para cada empresa. Bueno, el indicador es el margen neto. Entre las ventajas es que es flexible considerando características específicas o únicas de las empresas evaluadas. Probablemente pueda ser aplicada esta metodología cuando no tenemos comparables para aplicar, para analizar. Entonces, dentro de las ventajas es que es difícil acceso a la información de las partes vinculadas, más aún si es extranjera. Para aplicar esta metodología no solamente se necesita la información de la empresa analizada, en este caso la empresa local de Honduras, sino requeriríamos información también de las empresas vinculadas muy específicas. Y si son, bueno, como dicen, ¿no? Si son del extranjero, es más complicado aún. Y bueno, la preferencia de uso, como les dije, también es operaciones en que ambas partes realizan contribuciones únicas y valiosas. Aquí un resumen de los métodos que les he indicado, ¿no? El CUP, que analiza ventas, el precio que les decía, el PR, el CM o CA también llamado, que analizan indicadores de rentabilidad a nivel bruto, y el resto de metodologías que analizan indicadores de rentabilidad a nivel operativo. Bueno, generalmente en los planes de transferencia no se encuentra más de una comparable, entonces es necesario la aplicación de rangos de mercado. Entonces, ¿cómo se determinan los rangos de mercado? Generalmente lo más común y lo recomendado también por las normas internacionales es la aplicación del rango intercuartil, ¿no? Cuando se encuentra más de una comparable. Entonces, es un método estadístico que nos determina un rango de cifras de mercado. Y un punto que hay que tener muy claro es de que no existen comparables idénticas. O sea, no va a haber una empresa igual con las mismas características que otras, ¿no? Sino solamente que comparten características y son parecidas. O sea, tienen que cumplir con diferentes criterios de comparabilidad que hemos mencionado hace un momento, pero no necesariamente van a ser idénticas. Entonces, se consideran ya comparables. ¿Cuál es el objetivo del rango intercuartil? Dentro de los egresos, precisar el precio margen máximo al cual una persona, una empresa puede comprar bienes o servicios a sus partes vinculadas, ¿no? Precisar el precio o margen máximo al cual se compra. Y por el lado de los ingresos, precisar el precio o margen mínimo al cual una persona, o bueno, una persona física o jurídica, en este caso una empresa, vende bienes o servicios a sus partes vinculadas. Vamos a ver unos casos prácticos también de los metodologías de transferencia.
En este caso tenemos una empresa, una casa matriz de Canadá que le presta a una empresa local, ¿no? Le presta un importe de $750.000 y devenga intereses por $100.000. En el año que se está analizando, bueno, la tasa anual es de 8% y el plazo de pago es 360 días. ¿Cuáles son nuestras fuentes de información? En caso que hubiera un contrato de préstamo, se analiza. Generalmente los contratos de vinculadas no se efectúan. Bueno, el cronograma de pago importante, el organigrama del grupo económico y bueno, información contable diversa, ¿no? Se realiza el análisis de comparabilidad, ¿no? Teniendo las características de la operación, como le mencionaba, ¿no? La tasa de préstamo, el plazo, si hubiera comisiones, la moneda del préstamo, entre otras. Y bueno, las funciones de cada una de las partes, ¿no? En el caso del contribuyente local, es una empresa, una grande empresa y es del sector de agricultura. Y bueno, también indicadores para determinar riesgos, en este caso presenta riesgo de tipo de cambio y riesgo de liquidez. Y bueno, términos de condiciones contractuales, bueno, no hay contrato, pero en la práctica no se pagan moras por atrasos en los pagos y la tasa es fija. Y las circunstancias económicas, bueno, en este caso, la empresa que se está analizando es una empresa de Honduras y la otra parte es de Canadá. Además, el préstamo fue recibido en el 2015. Y bueno, entre el quinto factor de comparabilidad, que son las estrategias empresariales o de negocio, podemos indicar que es un préstamo adquirido para capital de trabajo, ¿no? Teniendo estas variables, se llegó a la conclusión de que el método más adecuado es el del PCNC, ¿no? Dado que se identificó que existen comparables internos, este, bueno, se identificó que no fue posible ubicar comparables internos, pero sí se encontraron comparables externos referentes a tasas de interés de mercado. Generalmente las tasas de interés de mercado son publicadas en los bancos centrales o superintendencias de bancos de los países. Entonces, igual las normativas internacionales recomiendan el uso de esta metodología para esos casos. Bueno, estas son las tasas de mercado que se identificaron, son tasas locales, y bueno, se llegó a un rango interpartil o rango de mercado. En este caso teníamos una tasa pactada de 8% que podemos revisar que se encuentra dentro de los rangos mercados, que viene a ser dentro de la cuartila inferior y la cuartila superior. La cuartila inferior de 4,97 y la cuartila superior de 8,20. Entonces, esta tasa de 8% se encuentra dentro de estos rangos de mercado. ¿Qué podemos mencionar sobre el aumento de precios de transferencia? ¿Cuáles son los factores importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, en primer lugar, considerar todos los factores de comparabilidad para el análisis de cada operación, seleccionar el método que resulte más adecuado de acuerdo al análisis de comparabilidad. Se recomienda usar bases de datos, ¿no? Que sean fiables y obtener interpretar los resultados del rango de mercado. Referente al estudio técnico de transferencia, podemos comentar que tiene diferentes etapas. Las etapas más importantes, bueno, son dos, ¿no? Que son el análisis funcional y el análisis económico. Dentro del análisis funcional se analizan todas las funciones realizadas por la compañía que se está analizando, las que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Toda la actividad, referente a la actividad económica, la línea de negocio, todo el proceso de producción, distribución y venta, etcétera. Los activos utilizados para efectuar sus actividades económicas y los riesgos asumidos por la parte analizada, ¿no? Que pueden ser diversos, dependiendo del giro del negocio y el mercado en el que participa la compañía. Por el lado del análisis económico, que es lo que le corresponde a los consultores de plena transferencia, hay dos aspectos importantes, ¿no? El cuadro del medio, que es la aplicación de la metodología de plena transferencia, donde se hace, ¿no?, todo el análisis que hemos mencionado anteriormente, para elegir el método más apropiado, seleccionar la parte que se va a analizar, el análisis de comparabilidad, la identificación de las comparables en la base de datos, la selección del periodo a comparar, la selección del indicador de rentabilidad más confiable, aplicación de ajustes y bueno, finalmente la obtención del rango de mercado. Y bueno, se llegan con este análisis, se llegan a las conclusiones
¿no? Que es básicamente interpretar los resultados y, bueno, emitir una opinión sobre el cumplimiento del principio de libre competencia. Nosotros como TP Consultas tenemos un proceso para el desarrollo de un estudio técnico de transferencia, ¿no? Que es una primera fase, que son las actividades previas, ¿no? Donde se realizan entrevistas y comunicaciones con el personal de la compañía que se va a realizar el estudio. Se realiza un levantamiento de información inicial con un cuestionario específico de acuerdo a la compañía que se va a analizar y, bueno, identificar las operaciones que se van a analizar en el estudio. Ya en la fase 2 de desarrollo del estudio, se efectúa el análisis funcional detallado de la compañía analizada, el análisis económico y estadístico, las consultas en la base de datos con las cuales contamos, que le voy a mencionar posteriormente, la identificación de contingencias relacionadas a los planes de referencia y la elaboración del informe. Tenemos una fase 3 que es ya la entrega de los reportes, ¿no? La entrega del estudio físico y digital a la compañía y, bueno, una carga de contingencias sobre los resultados obtenidos. Adicionalmente, damos el soporte en una cuarta fase, que es el apoyo ante eventuales fiscalizaciones a nuestros clientes, ante fiscalizaciones, ¿no?, de la Administración Tributaria relacionadas a transferencia, y también brindamos asesoría para la realización del siguiente estudio del año posterior. La importancia básica de la base, bueno, la base de datos es importante, dado que es todo donde vamos a obtener la información para determinar nuestro rango de mercado, ¿no? Si las bases de datos no son fiables, el rango de mercado que corrobora el principio de libre competencia no va a ser adecuado, puede ser observado ante una fiscalización. Entonces nosotros, como TP Consultants, contamos con diferentes bases de datos para sustentar nuestros reportes, ¿no? En primer lugar, contamos con la base de datos Osiris, la cual cuenta con información de más de 80.000 compañías de más de 140 países. Y, bueno, se alimenta de bases de datos confiables y reconocidas a nivel mundial, ¿no? Como las que mencionan, ¿no? FitTracking, Reuters, World entre otros. Entonces tenemos también la base de datos Berrytrade, la cual contiene información sobre el comercio exterior, tanto importaciones como exteriores, de toda Latinoamérica. Y la base de datos Reddit está, que contiene información referente a comercialización de intangibles. ¿Cuáles son las alertas para ser considerados sujetos a una fiscalización de precio de referencia, ¿no? Las empresas que contemplen o que presenten alguno de de estos indicadores que les estoy mencionando aquí, uno o más, deberían de estar alertas ante una fiscalización, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por el lado de la rentabilidad, una empresa que ha obtenido pérdidas operativas frecuentes puede ser observada, con márgenes de rentabilidad por debajo del promedio del sector también, y cuando cuenta en general con resultados fluctuantes. Por el lado de las operaciones con vinculadas o relacionadas, ¿no? Montos significativos de operaciones con partes relacionadas, cambios abruptos en conceptos y montos de las operaciones con entidades ubicadas en territorios con beneficios tributarios como los paraísos fiscales o los regímenes especiales, cargos significativos por servicios corporativos e intangibles. Estas son alertas para una empresa que puede ser fiscalizada. Y, bueno, otras alertas, ¿no? Ajustes significativos de transferencia al finalizar el periodo fiscal y también cuando hay inconsistencias en la información suministrada, o sea, en los cursos de información entre DJ anual, declaración jurada de transferencia, estados financieros, etcétera.
Muy buenos días. Vamos a empezar con la capacitación de previa transferencia programada para hoy. Les saluda Joseph Demoy, gerente de previa transferencia de TP Consultants. Entonces, de acuerdo a lo programado, vamos a exponer el tema sobre los precios de transferencia y su aplicación en Honduras. Bueno, en primer lugar, estoy en representación de la firma TP Consultants. Es una network internacional especializada netamente en precios de transferencia. Contamos con oficinas en más de 15 países en toda Latinoamérica y España. Y además contamos con más de 12 años de experiencia brindando este tipo de servicios. Contamos con bases de datos certificadas a nivel internacional y ya hemos asesorado a diversos clientes en auditorías, en fiscalizaciones relacionadas a precios de transferencia. Bueno, antes de explicar el tema de la normativa en Honduras, vamos a hacer una breve introducción a los precios de transferencia para comprender algunos conceptos, ¿no? ¿Qué son los precios de transferencia?